Entonces, pues en esta área es muy importante aplicar el método científico. Bueno, ¿cuál es el proyecto que vamos a desarrollar? O vamos, digo, porque también yo lo voy a elaborar. No es que yo los mande y les diga hagan esto, sino que yo también lo voy a elaborar para pues también ir monitoreando las actividades que ustedes realizan. Pues el proyecto se llama Huerto en mi casa. Entonces, este es el proyecto que van a trabajar, tanto, vuelvo a repetir, primeros grados, segundos grados y tercer grado. Entonces, si tienen alguna duda, váyanla comentando o nos esperamos al final, como ustedes gusten, y por favor vayan teniendo a la mano su cuaderno para que vayan haciendo sus anotaciones de las especificaciones que se van a requerir para este proyecto. Bueno, ¿qué es lo que buscamos o cuál es el aprendizaje que nosotros buscamos al dejarles este proyecto Huerto en Casa? Bueno, el aprendizaje que nosotros buscamos es este. Propone alternativas de solución a un problema ambiental en su entorno. Entonces, este es el aprendizaje. ¿Y cómo van a lograr ese aprendizaje? Pues conjuntando todos los conocimientos que ustedes ya tienen y que van a adquirir en el área de las ciencias experimentales. ¿Cuáles son las materias que conforman a las ciencias experimentales? Tenemos química, biología, ecología, física, la materia que les comparte la maestra Nadia, que es ciencias, bueno, que tiene que ver con el área de ciencias experimentales. Entonces, en conjunto, si nosotros aplicamos todos estos conocimientos que ya hemos adquirido en estas materias, pues vamos a poder llevar a cabo de la mejor manera nuestro huerto en casa. Entonces, este es el aprendizaje que nosotros buscamos al realizar este proyecto. ¿Cuál es? Bueno, primeramente vamos a dar un pequeño contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el que nosotros vamos a desarrollar este huerto en mi casa? Como sabemos, pues la agricultura es de las actividades fundamentales que el ser humano necesita para sobrevivir. Es decir, que la agricultura se encarga de la producción de alimentos. Entonces, imagínense, si nosotros no contamos con alimentos, pues entonces nos extinguimos prácticamente. Entonces, la agricultura es una de las áreas muy, muy importantes y sobre todo en el ámbito económico. Y entonces, derivado de esto, de la importancia de la agricultura, sabemos que actualmente la agricultura está sufriendo una crisis. ¿Por qué? En primera, por las condiciones climáticas en las que nos encontramos. A veces tenemos temperaturas extremas, fríos muy extremos, calores muy extremos, y de hecho ahorita ya lo estamos sintiendo. Por otra parte, también los campesinos, la falta de apoyo a veces al campo, pues hace que los campesinos migren de las ciudades rurales a las ciudades urbanas y entonces el campo pues quede abandonado. Entonces, pues también esa es una de del contexto en el que vamos a desarrollar esta actividad. Y bueno, la producción de huertos familiares tiene como meta contribuir a la sustentabilidad ambiental y a la economía familiar. Qué padre sería que pues todos tuviéramos o que tuviéramos esa capacidad de producir nuestros propios alimentos, nuestras hortalizas, las frutas, las verduras que nosotros consumamos. Y bueno, eso tiene grandes ventajas. Más adelante pues vamos a comentar cuáles son esas ventajas. Y sobre todo, a veces van a decir, bueno, es que para sembrar alimentos o para producir alimentos necesito tener una hectárea de tierra, necesito tener mi tractor, necesito tener, pues nos vamos a lo grande, ¿no? Y claro que no, en el espacio más pequeño que ustedes tengan en su casa, ese espacio es suficiente para que ustedes puedan producir sus alimentos. Obviamente, pues ese espacio debe de contar con ciertas características que, bueno, más adelante son las que vamos a revisar. Y bueno, en este contexto, pues entonces el objetivo principal de realizar nuestro huerto en casa, pues son estos principalmente. Uno, el que ya les comenté, relacionar los conocimientos adquiridos en las materias de ciencias experimentales para la creación de proyectos que den solución a problemas cotidianos.
El huerto en casa, uno de sus principales objetivos, pues, es ese, dar solución a problemas que están en nuestro entorno. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, que la contaminación también hace que nuestros alimentos pues ya se vean contaminados prácticamente. El uso de fertilizantes, el uso de pesticidas, insecticidas, pues también trae consecuencias a nuestra salud. Entonces, bueno, eso podría ser una parte. Otra es pues el uso excesivo de suelos, ¿no? El uso excesivo de suelos pues también es un problema ambiental, lo que no permite que cuando llueva se filtre el agua de una manera adecuada. Otro objetivo pues es construir un huerto demostrativo en las viviendas de los estudiantes y otro objetivo es contribuir a combatir la degradación ambiental y promover la restauración ecológica. Bueno, entonces, una vez dados estos tres objetivos principales, vamos a pasar ahora sí, de lleno a qué es el huerto en casa. Alguien que me pueda apoyar leyendo, por favor, esta diapositiva en donde se da la definición de qué es un huerto en casa, por favor. Alguien que quiera participar leyendo. Adelante, Carla. También se le conoce como huerto de traspatio, pequeña parcela que se dedica al cultivo de las hortalizas para el autoconsumo familiar y durante todo el año, buscando fortalecer el suelo con composta y la siembra de cultivos especiales. Semarnat 2010. Para controlar plagas no se usa insecticidas, herbicidas o fungicidas, ni tampoco fertilizantes químicos. Para esto se utilizan repelentes orgánicos. Gracias, Carla. Bueno, una de las características principales es que el huerto en casa, como dice la palabra, se va a encontrar en mi casa, específicamente, pues en el patio que pueda tener, incluso en la pared también se puede establecer mi huerto. Otra de las características, pues, es que las ventajas que yo tengo o que puedo obtener de tener un huerto en mi casa es que puedo sembrar las hortalizas que mayormente consumo o las que son de mi agrado y que puedo cultivarlas durante todo el año, en todas las temporadas del año. Una de las características principales que va a tener el huerto en casa, pues es que no va a haber uso de pesticidas químicos o herbicidas o todo aquello que daña tanto o que contribuye a la contaminación del suelo como a la contaminación del agua, ya que si yo tengo mi huerto en casa, pues voy a tener más controlado ya sea las hierbas o las plagas o también puedo yo crear también en mi casa, ya sea algún insecticida, algún herbicida o algún repelente, dependiendo del cultivo que yo tenga y de la plaga a la cual esté expuesto este cultivo. Entonces, bueno, estas son algunas de las principales ventajas que yo podría ver de tener un huerto en casa. ¿Alguien de ustedes me pudiera decir cuáles serían otras ventajas de que ustedes puedan crear un huerto en su casa? A ver, los escucho. ¿No podría ser que todo lo tengamos más natural? O sea, que no nos afecta a nuestra salud, los químicos que luego le echan a la comida. Así es, principalmente el uso de herbicidas o sustancias químicas va a estar libre de esas sustancias. Por lo tanto, pues van a ser frutos más orgánicos. Muy bien, ¿qué otra ventaja podría tener? Tener oxígeno. O sea, ok, contribuir a la producción de oxígeno. ¿Qué más? El poder consumir del huerto. Es decir, por ejemplo, no sé, se me ocurre que alguien va a sembrar jitomate, ¿no? Pues ahí voy a tener a la mano si me gusta muy maduro o menos maduro, más verdecito, más rojo, al gusto. Puedo obtener mis alimentos al gusto de acuerdo a mis preferencias o a los platillos que vaya a preparar. ¿Qué otra ventaja pueden tener? Pueden ver ustedes de tener un Ya huerto. no tenemos que ir a comprarlos. Exactamente, que ya no tienen que salir a comprar y sobre todo la economía familiar, dependiendo del rendimiento que ustedes le den, bueno, es como ustedes van a
van a ver un ahorro también pues en la economía familiar. Incluso podría después hasta convertirse en un negocio, ¿no? Sabemos que no todas las personas pues tienen esa disponibilidad. Entonces, bueno, vean que también ya podemos verlo más a futuro en decir, bueno, yo tengo mi huerto en mi casa, entonces a lo mejor hasta podría convertirlo en un negocio, ¿no? Entonces, bueno, podría tener esas ventajas. ¿Y qué desventajas ustedes ven de tener un huerto en casa? ¿Qué desventajas se encuentran? De que no se pueden producir muy rápido las plantas, o tardan mucho en crecer. Pues O a de alguna veces, forma, esa sería una desventaja. De hecho, para eso existen las compostas. Eso pues va a ser una forma de poder, digamos que mantener o acelerar un poco el crecimiento. Pero bueno, igual va a depender del cultivo que ustedes elijan. Hay cultivos que se desarrollan más rápido, hay cultivos que son más lentos. Entonces, pues también para eso hay que tener cuidado en la selección del cultivo que voy a realizar. Por aquí su compañera puso un mensaje, la falta de espacio. De hecho, no creo que ese sea un problema, la falta de espacio, y ahorita van a ver por qué. ¿Qué otro problema o qué otra desventaja ustedes se encuentran? Que pueda haber muchos bichitos por la plantita. Sí, esa sí sería, y yo creo que esa sería la única desventaja que yo podría encontrar, que puede atraer algún tipo de plaga si no sabemos controlarla. Es por eso que aquí en esta diapositiva dice que para controlar plagas no vamos a usar insecticidas químicos. Si en algún momento llegaran a presentar una plaga, podríamos hacer un taller de cómo preparar insecticidas naturales con extractos naturales que nosotros tenemos en casa. Con esos extractos nosotros podemos elaborar ya sea un herbicida, un insecticida o un repelente, el cual va a permitir o el cual va a favorecer a que, como dice su compañera, ¿no? Esos bichitos, esas plagas, pues puedan irse, repelerse, o en su caso puedan acabar con ellos. Entonces, bueno, esa sí podría ser una gran desventaja. Por eso, pues es importante realizar una investigación de cuál es el cultivo que me conviene de acuerdo a las condiciones que tengo en mi casa y sobre todo a las condiciones de la zona en donde vivo. ¿Hasta aquí alguna duda o algún comentario, jóvenes? no ninguna. Bueno, No, ninguna. vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde ahora sí, ustedes dicen es que no tengo espacio. ¿Cómo establecer un huerto en mi casa? Primeramente, lo primerito que tienen que hacer, pues, es ver cuáles son las condiciones que ustedes tienen, es decir, las dimensiones. Si tengo un patio grande, si tengo un patio pequeño, si no tengo patio, pero tengo una pared, no sé. Eso es lo primerito que tienen que ver. Y a partir de ello, lo primero que hay que hacer, pues, es una investigación. ¿Qué tengo que considerar para establecer mi cultivo? Y todo eso pues lo voy a conocer mediante una investigación. Ya observé cuáles son las condiciones climáticas del lugar en donde vivo. A lo mejor es una zona en donde hace mucho frío, en donde hace mucho calor, en donde hace mucho viento. A lo mejor mi casa está libre y entonces las corrientes de viento son muy fuertes, o a lo mejor no hay muchas corrientes de aire. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que observar, el primer paso del método científico, la observación. Observar cómo es el entorno en donde yo vivo. A partir de eso, pues tengo que investigar. ¿Qué voy a investigar? ¿Cuál es el cultivo idóneo de acuerdo a las condiciones climáticas de la región o la temporada en donde vivo? Prácticamente ahorita estamos a punto de entrar a la primavera, entonces las condiciones climáticas van a cambiar, va a ser un más soleado, con menos frío. Entonces es muy importante tener en cuenta las condiciones en las que me encuentro, la temporada en la que me encuentro. ¿Qué voy a investigar? Bueno, una vez que ya observé pues cuáles son las condiciones que tengo, voy a investigar cuál es el cultivo más idóneo o cuál es el cultivo que más me llama la atención.
Por ejemplo, a mí me gustaría seleccionar la lechuga, ¿no? Porque es de mis hortalizas favoritas. Me gusta comer muchas ensaladas. Entonces, voy a ver si la lechuga puede desarrollarse de manera favorable en el entorno donde vivo. ¿Qué es lo que voy a investigar del cultivo que voy a establecer? Primeramente, ¿cuál es el clima que necesita para desarrollarse? Segunda, ¿cuáles son las condiciones del suelo en la cual mi cultivo puede desarrollarse? También voy a investigar el ciclo vegetativo, es decir, cómo es que se siembra, cuál es el tiempo que de la siembra a que tarda en germinar la semilla, cuánto tiempo debo darle de monitoreo, cuántas veces al día o a la semana tengo que regarlo, en qué tiempo o cuáles son las características que me van a indicar que mi cultivo ya está listo para la cosecha. Es decir, todo esto es lo que yo tengo que investigar. Y una vez que haya investigado esto, pues voy a tomar la decisión de decir, este es el cultivo que más me conviene por esto. A lo mejor porque se lleva menos tiempo, porque ocupa menos espacio, qué sé yo. Entonces, lo primero que van a realizar es una investigación. Aquí en esta diapositiva que ustedes observan, les estoy recomendando qué hortalizas pueden elegir de acuerdo a la temporada que estamos iniciando, que es marzo. En mi caso, yo seleccioné dos cultivos, yo ya lo hice, yo elegí ajo y acelga. Entonces, bueno, ustedes pueden elegir acelga, apio, lechuga, perejil, rábano, la remolacha es el betabel, el repollo, que es la col, como la conocemos, la zanahoria, la espinaca, cebolla, ajo, coliflor. Incluso alguien puede el cultivo que ustedes quieran. Es libre. No hay aquí de que, ay, me dijeron que siembre jitomate y tengo que sembrar jitomate. No, el cultivo es libre de acuerdo a las necesidades o a las condiciones que ya comentamos. ¿Hasta aquí alguna duda con este primer paso para establecer el huerto en su casa? No, ninguna. Ok. No. Si llegan a tener inconvenientes o algo, me lo comentan, por favor. Siguiente paso. Una vez que ya investigué cuál es el cultivo que me conviene por las características, etcétera, el siguiente paso es definir el espacio y los materiales que voy a ocupar. ¿Cuál espacio? Bueno, pues el espacio en el que yo puedo establecer mi huerto es el patio de mi casa. Otro puede ser la pared, incluso en la pared se puede realizar también el cultivo. O el suelo directo, en el caso de que alguien diga, no, pues yo sí tengo espacio suficiente para hacer mi cultivo directamente en el suelo, también es válido. Entonces, bueno, entonces su cultivo lo pueden establecer en el patio de su casa, lo pueden establecer en la pared o lo pueden establecer en el suelo directo. Y los materiales que van a ocupar, ¿qué materiales van a ocupar? Bueno, lo ideal es que ustedes ocupen materiales reciclables. Ajá. Lo que ya hay, ¿no? Aquí el objetivo es no hacer un gasto innecesario o un gasto excesivo. Recuerden que una ventaja pues es la economía, ¿no? Entonces, con lo que ustedes tienen, con eso es suficiente material reciclable para establecer su huerto. ¿Qué material reciclable? Pues existen los guacales, ¿no? Las cajas de madera, los guacales, macetas, incluso si tienen macetas que ya no ocupen, pueden ocuparlas. Llantas, como pueden observar ahí en la imagen, también pueden ocupar llantas. Botellas de PET, también botellas de PET, latas de aluminio. La primera imagen que ustedes observan ahí que dice Coca-Cola, esa imagen no me la robé de internet, esa imagen es mía. Ese es de un cultivo que yo realicé. De hecho, yo he tenido la experiencia
O les puedo decir que he cultivado chile, melón, jitomate y nada más. He tenido la experiencia de esos 3 cultivos. Y entonces vean que sin ningún problema en las latas de PET puede crecer su cultivo. Incluso si ustedes observan, ya se ve el fruto que comienza. Entonces, para que vean que también en las latas de PET se puede y no necesitan grandes dimensiones. Entonces, las otras imágenes, esas sí, son tomadas de internet, en donde pueden observar que se puede hacer incluso en cajas de plástico, establecer su huerto en la pared, en llantas, como pueden observarlo, también se puede, o en cajas de madera. Entonces, ese sería el siguiente paso. Una vez que veo que a lo mejor mi cultivo crece muy grande, como en el caso de jitomate, o es un cultivo muy pequeño, como el caso del cilantro, pues me toca ahora definir cuáles son los materiales idóneos o con los materiales que yo cuento para establecer mi cultivo. ¿Dudas con el paso número 2, jóvenes? ¿Dudas o No, comentarios? ¿Ninguna? Bueno. No. Vamos a pasar entonces a al siguiente paso, que es el paso número 3. Ya sé qué cultivo voy a elegir, ya tengo los materiales, ya sé en dónde. El tercer paso es la preparación del suelo y la siembra. ¿Y de qué va a depender eso? Pues va a depender de lo que ustedes ya investigaron. En la investigación les dijo a lo mejor que no es muy exigente en el tipo de suelo su cultivo, es decir, que puede crecer en cualquier tipo de suelo. Entonces, el tercer paso, pues, es la preparación del suelo. Dice aquí, preparar el suelo de acuerdo a las características indicadas en la investigación previa. Entonces, es muy importante que realicen correctamente su investigación. Ahí en la investigación, de acuerdo al cultivo que ustedes elijan, pues les va a decir si se requiere de siembra directa, si el suelo debe de ser arenoso, si el suelo debe de ser ligero, es decir, para que permita que el agua drene fácilmente, qué tipo de suelo se requiere. El siguiente paso, pues es lo siguiente que ustedes también van a tener que ver en la investigación, pues es la semilla. Ahí en su investigación deben ustedes consultar cuáles son las características que va a tener la semilla que yo voy a ocupar. Como estamos iniciando en esta parte del huerto familiar, ya en las zonas o en las tiendas de autoservicio también, o en las veterinarias o en las tiendas agrícolas, venden las semillas. Esas semillas, la ventaja que tienen, pues es que ya tienen un tratamiento previo, el cual va a garantizar que nuestro cultivo germine en un 90-95%. Si alguno de ustedes no puede tener acceso ya a semillas de este tipo, semillas ya envasadas, sin ningún problema puede ocupar de las semillas que tienen a la mano. Ejemplo, el jitomate, ¿no? Cuando nosotros lo cortamos vemos las semillitas. Si recuerdan la diapositiva anterior que les mostré de las semillas que ahí tengo yo en Coca-Cola, de hecho ese jitomate se originó a partir de semillas de jitomate de las que ocupamos para la cocina. No compré semillas envasadas, sino del jitomate le quité las semillas y a partir de esas semillas, ese cultivo que ustedes observan, yo lo obtuve. Entonces tienen esa libertad de poder comprar las semillas pues ya con un tratamiento previo o poderlas adquirir. Estas imágenes que ustedes observan, estas imágenes sí son mías, porque les comento que yo ya establecí mi huerto. Como yo elegí cultivar espinaca y ajo, se dan cuenta que el ajo, la semilla como tal, no la van a encontrar envasada, sino que la semilla que van a ocupar son los bulbos de los ajos que sus mamás ocupan para la cocina. La característica, bueno, de acuerdo a la investigación que yo realicé, pues es que debo de seleccionar las semillas más grandes. Entonces aquí ustedes pueden observar que este tipo de semillas son las que yo ocupé. Entonces tampoco es exigente, ay, tengo que comprar semillas envasadas, sino con las semillas que ustedes tengan a la mano, también que no sean semillas ya muy, muy viejas, que sean semillas recientes, porque también eso va a garantizar que entre más
vieja sea una semilla, pues su periodo de germinación o su capacidad de germinar va a reducirse con respecto a una semilla que sea más joven. Su viabilidad es mayor. Y también en la preparación del suelo y la siembra. ¿A qué me refiero con la siembra? Bueno, en la literatura, ustedes, de acuerdo al cultivo que elijan, pues les va a decir si se va a sembrar a 5 centímetros de profundidad, a 3 centímetros, a 2 centímetros, a medio milímetro, 3 milímetros. Eso ya va a depender del cultivo que ustedes elijan. Por ejemplo, en el caso de la selga, la semilla la debo de sembrar a 3 milímetros de profundidad en comparación con el ajo. El ajo debe de ser a una profundidad de 2 a 3 centímetros. Entonces, vean la diferencia. Hay diferencias dependiendo de las semillas que yo ocupe. ¿Qué cantidad de semillas voy a colocar? También la literatura se los va a decir. A veces se recomienda que se coloquen 3 semillitas, 2 semillitas, una semillita, pues eso ya va a depender del cultivo y de la literatura que ustedes hayan consultado. Y también el tipo de siembra, si va a ser por siembra directa o debe de haber una germinación previa. Lo que ustedes observan en la imagen de arriba, en donde se ven ahí las cajas de madera con bolsas, los ajos yo los sembré por siembra directa, es decir, directamente ahí en donde yo elegí establecer mi cultivo, ahí yo sembré los ajos por siembra directa. En cambio, las acelgas las sembré primeramente en unos vasitos para que cuando germinen, entonces yo ya pueda trasplantarlas a las cajas de madera que seleccioné. Pero la literatura ahí les va a decir si se puede por siembra directa, pues de una vez háganlo por siembra directa. Si primero tiene que pasar por una germinación previa en un almácigo, que se le llama, pero vean que todo yo lo he hecho con material que yo puedo conseguir, o si se va a hacer primero una germinación previa y después se tenga que realizar un trasplante. Pero todo esto va a depender del cultivo y obviamente todo esto que yo les acabo de mencionar lo van a encontrar en la investigación que ustedes realicen. Nada más elijan un cultivo, no hagan 2 o 3 o 4, sino dedíquense solamente a uno. En mi caso, pues yo elegí hacer 2, pero uno es suficiente para ustedes. Para que hagan bien su trabajo, con uno es suficiente. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? No, ninguna. Sí, adelante. No, ninguna, maestra. Ok, gracias. Bueno, paso número 4. Después de que ya establecí la semilla, ya sea que la sembré directamente o que pasó por un proceso de germinación, el siguiente paso es el riego y monitoreo. Riego, pues va a ser la cantidad de agua de acuerdo a la investigación. Por ejemplo, en el caso de la selga, la literatura dice que se debe de regar cada 3 días. En el caso de los ajos, pues dice que puede ser cada semana. Entonces, obviamente, el método de riego va a depender del cultivo. Y todo eso, vuelvo a repetir, pues lo van a encontrar en la literatura. El monitoreo, ¿a qué se refiere? Pues es decir, a lo que yo voy a ir observando, cómo va el crecimiento de mi planta, desde que yo puse a germinar, cómo va ese avance, cómo voy yo monitoreando. Si detecto que va creciendo hierba, pues el principio es arrancarla. Ahí no tengo que aplicar herbicidas porque pues yo puedo manipular de una mejor manera un espacio más pequeño. Entonces, pues el primer punto sería arrancarla. Si observo que le está creciendo algún gusanito, que llegó alguna plaga, que está algún mosquito, pues entonces ver qué acciones debo tomar para controlar esa plaga y que no se vea, no se vea afectado mi cultivo. Entonces, si en algún momento ustedes quisieran, podríamos hacer un taller de cómo elaborar repelentes de mosquitos o algún herbicida, algún fungicida, a partir de elementos, de sustancias naturales. Ajá. Entonces, a eso se refiere con el riego y monitoreo. Recuerden, no por regar mucho a la plantita va a crecer más rápido. A veces por regarla mucho se nos echa a perder la semilla
Entonces, pues todo debe de ser de acuerdo a la literatura que ya consulté. Siguiente paso. Después de que ya sembré, ya monitoreé mi plantita, pues viene lo esperado por todos, ¿no? Tener una buena cosecha. Que todo lo que yo realicé, apegándome a la literatura, todo lo que yo hice, lo que investigué, pues dé resultado. Y lo que se espera aquí, pues es tener cosecha de lo que yo sembré. Entonces, en la cosecha, cuando yo obtengo mis frutos, pues a lo mejor veo que mis jitomates crecieron muy chiquitos, ¿no? Y que la literatura dice, pues que deben de tener un color rojizo óptimo, un tamaño grande, pero pues yo obtuve un jitomate chiquito, ¿no? Bueno, pues entonces ahí tengo que ponerme a analizar qué fue lo que probablemente ocurrió, por lo cual pues no obtuve mi cosecha esperada, ¿no? A lo mejor porque lo regué de más o porque le faltó riego, qué sé yo. Ahí ya va a depender del cultivo, de lo que ustedes observen, y va a llegar ese momento en que tengan que comparar lo que ustedes obtuvieron con lo que ya la literatura les decía. Se espera que todos lleguemos a la parte de cosecha. Ajá. Creo que estamos a buen tiempo, estamos en marzo, entonces vamos a tener todo marzo, todo abril, todo mayo y todo junio, 4 meses que prácticamente serían 120 días para llegar a una cosecha. Casi generalmente las hortalizas tardan de 60, 80, 90 días para cosechar, para alcanzar la madurez. Entonces creo que estamos en un buen tiempo para que todos en el tercer parcial podamos pues ya tener nuestras evidencias de cosecha del cultivo que elegimos. ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes, de cómo van a establecer su huerto, cuáles son los pasos que van a seguir, estas pautas de materiales a utilizar, etcétera? ¿Alguna duda con esta parte? No, ninguna. Bueno, No, ahora viene lo importante. ¿Cómo van a entregar su reporte de actividades? Ajá, porque este proyecto abarca para los 3 parciales. Cada profesor, dependiendo del grado, pues ya les indicará cuál es el valor que le va a dar a este proyecto, pero es importante pues que tengan en cuenta que sí va a tener un peso fuerte en su calificación este proyecto y que todos van a tener que elaborarlo, todos los grupos. Entonces, para primer parcial, ¿qué es lo que voy a entregar de evidencia? Bueno, para el primer parcial van a tener que entregar 2 actividades. Creo que se alcanza a ver muy pequeño, voy a acercarlo para que puedan visualizarlo mejor. En el primer parcial van a entregar 2 evidencias. La primera, pues va a ser la investigación que ustedes realizaron, dependiendo del cultivo que hayan seleccionado. Y esa investigación pues va a ser evaluada por una lista de cotejo, como pueden observarla aquí en la imagen. Va a ser una lista de cotejo. ¿Qué es lo que les van a evaluar en su investigación? Pues que tenga todo lo referente al cultivo. Pues que contenga el ciclo vegetativo, es decir, cuánto tiempo tarda en germinar, cuánto tiempo tarda en crecer, en cuánto tiempo puedo observar si es que hay floración, en cuánto tiempo voy a tener la cosecha. Todo lo referente o todas las características vegetativas o el ciclo de vida de su cultivo. También en su investigación debe aparecer las condiciones climáticas y de suelo, es decir, cuáles son las características del suelo, si puedo establecer mi cultivo en acerrí, hay cultivos que sí se pueden, si lo puedo establecer en tierra arenosa, hay cultivos que sí se pueden, dependiendo de las características. Entonces, todo eso es lo que ustedes deben de mencionar en su investigación. ¿Cuáles van a ser las condiciones de riego y monitoreo? La literatura ahí nos lo marca perfectamente. ¿Cuáles son las fuentes bibliográficas que ustedes consultaron para obtener esa información? Y aquí lo importante no es que entreguen trabajos de 10, 15 páginas. Lo importante es que seleccionen lo más importante y lo que les va a permitir a ustedes desarrollar de buena manera su cultivo. Entonces aquí yo les estoy pidiendo que la investigación se entregue en Word
en no máximo de 5 cuartillas. Ajá, porque a veces creen ustedes que por entregar muchas hojas, pues van a tener una mejor calificación. No, aquí el objetivo que sea la información más importante, lo que verdaderamente yo requiero para establecer mi cultivo, y con eso es suficiente. Entonces, en un máximo de 5 cuartillas. Y bueno, esta va a ser una primera actividad con respecto al huerto. La otra actividad va a ser un formato, como ustedes lo pueden observar aquí. ¿Qué es lo que va a incluir ese formato? Bueno, aquí pues es importante las evidencias fotográficas y sobre todo pues que ustedes aparezcan en las evidencias, ¿no? Que se vea que ustedes están realizando la actividad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que deben de entregar? Lo primero es establecimiento de materiales a ocupar y delimitación del espacio. Es decir, una fotografía, ahí van a describir, por ejemplo, dice actividad, establecimiento de materiales a ocupar y delimitación del espacio. Descripción. Ahí ustedes van a escribir qué es lo que realizaron. Bueno, por ejemplo, mi huerto orgánico lo establecí en el patio de mi casa con una superficie aproximada de 2 metros cuadrados. El material que ocupé pues es cajas de madera, bolsas de plástico, ese es el material que yo ocupé. Y la evidencia fotográfica, pues ahí debe de verse lo que ustedes están describiendo. Siguiente apartado, establecimiento y preparación de suelo o tierra. Ahí ustedes van a escribir todo lo que realizaron para preparar el suelo. Por ejemplo, ocupé tierra, le llaman a algunos tierra de árbol, ¿no? Ocupé tierra de árbol. La tuve que colar, quitarle las piedras o las partículas grandes. La tuve que revolver con un poco de acerrín para hacer que la tierra no esté tan apretada. Le tuve que agregar un poco de composta, un poco de estiércol, porque la literatura lo solicitaba. Todo lo que ustedes ocuparon para preparar su suelo. Y aunado a eso, pues debe de ir la evidencia de lo que ustedes están escribiendo. Tercer paso, siembra directa o germinación de semillas. ¿Qué hicieron? Bueno, la semilla la sembré de manera directa en las cajas de madera a una profundidad de 3 milímetros con una separación entre cada semilla de 15 centímetros. Y lo que ustedes están escribiendo, pues ahí deben de ir evidencias. Mínimo una, máximo las que ustedes quieran, no más de 5, pero aquí lo importante es que se pueda visualizar que ustedes están haciendo la actividad y qué actividad están realizando. Entonces, estas dos actividades van a corresponder al primer parcial. Entonces, para evaluarlos, este primer parcial, pues primeramente debe de ya haberse establecido como tal su cultivo. ¿Alguna duda con el primer parcial? Ya cada maestro les va a proporcionar estos documentos, pero ahorita pues yo se los estoy explicando para que lo conozcan. Segundo parcial, ¿qué van a hacer para el segundo parcial? Pues prácticamente ya no van a hacer otra cosa más que el monitoreo de su cultivo. ¿Qué van a monitorear? Bueno, para eso, para los monitoreos, pues llevamos una bitácora. Una bitácora es un formato en el que me permite anotar la actividad que yo realizo, la fecha y qué es lo que voy observando. Por ejemplo, hoy, 1 de marzo, actividad, siembro semillas. Observación, pues la semilla es de este color y la tierra, el suelo presenta estas características. Fotografía, la fotografía de lo que estoy haciendo. Fecha, a lo mejor 5 de marzo, actividad, riego. Riego por goteo o riego dependiendo obviamente de las características de riego que necesite su cultivo. Observación, ¿qué observo? Pues no observo crecimiento aún de la planta y la fotografía. 15 de marzo, actividad, riego, observo, pues observé que creció un poco de maleza a lo mejor, pero ya fue retirada y la fotografía. 20 de marzo, actividad, riego, ¿qué observo? Pues observo a lo mejor que el suelo se está volviendo un poco más
está cambiando un poco de color o no sé, fotografía. 30 de marzo, actividad, riego. ¿Qué observo? Pues que ya se empieza a ver un crecimiento de la planta. A lo mejor si tienen oportunidad de medirlo, la planta empieza a crecer un centímetro y la observo verde, la observo en buenas condiciones y la fotografía. 5 de abril, actividad, riego. ¿Qué observo? Pues que la planta ya va creciendo, que a lo mejor creció, ahora mide 5 centímetros, la observo que no está amarilla, observo que está verde, que tiene buena apariencia y la fotografía. Y la bitácora, esta bitácora la van a entregar para el segundo parcial. Ya únicamente va a ser el seguimiento que ustedes le van a dar a su cultivo. ¿Dudas con esta parte? No, ¿No hay ninguna. dudas? No hay ninguna. Y para el tercer parcial, pues se espera que ya haya una cosecha, que su cultivo haya alcanzado lo esperado. ¿Qué van a entregar para el tercer parcial? Pues van a entregar su bitácora final, ya, el compendio de todo lo que observaron, desde el día que plantaron la semilla hasta el día que están cosechando, y todo lo que fueron realizando, cuántas veces lo regaron, y qué fue lo que ustedes observaron. Obviamente, pues también van a ir las imágenes acompañadas. Entonces, para el tercer parcial, su evidencia final va a ser su bitácora final, ya con los frutos esperados, y aparte, un pequeño análisis y discusión de sus resultados, lo que yo les comentaba. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo sembré acelgas, y a lo mejor me dice la literatura que las acelgas deben de alcanzar un tamaño de 20 centímetros, 25, y resulta que yo obtuve unas acelgas de 15 centímetros, ¿no? Ah, caray, pues ¿por qué habré obtenido eso? Y entonces veo, ¿no? Ah, pues es que este día se me pasó regarla, o este día, no sé, le agregué esto, a lo mejor le agregué por error agua con jabón, qué sé yo, o a lo mejor porque hizo mucho frío todavía y yo no le di las condiciones, porque aquí dice a lo mejor que requiere de mucho calor, y yo pues lo dejé a la intemperie, no le puse un plastiquito para cubrirlo, y entonces pues a lo mejor por eso no obtuve lo que la literatura me decía, ¿no? Y a lo mejor por eso mi cultivo no creció como tenía que crecer. A eso me refiero con hacer un análisis y discusión de resultados, es decir, el por qué obtuve estos resultados. A lo mejor sí coinciden con los de la literatura. Todo lo que la literatura decía lo apliqué y obtuve los resultados esperados. Pero pues a lo mejor para todos no va a ser así. Entonces, esto va a ser lo que van a entregar en tercer parcial. La bitácora final y su análisis de resultados. Y su conclusión. ¿Cómo vieron el proyecto? ¿Creen que es un proyecto viable? ¿Creen que se le puede dar continuidad? ¿Creen que sí tiene ventajas? ¿Creen que a lo mejor pues no vieron que fuera un proyecto bueno? Bueno, ahí ya ustedes en su conclusión, pues es todo lo que ustedes van a notar. Que sí vieron bien, que no vieron bien, a lo mejor que se le puede mejorar, o a lo mejor dicen, pues sí, ¿no? Sí se puede, voy a poner mi negocio, qué sé yo. En la conclusión, pues va, ¿qué fue lo que a lo mejor sí salió bien? ¿Qué es lo que se puede mejorar? Y con esto pues quedaría concluido su proyecto, el proyecto transversal, que es el huerto en casa. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? ¿Dudas específicas? ¿Cómo ven? ¿Creen que se ve fácil? O me gustaría escucharlos.